HNS 97.3 FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En Su Tinta Radio, un espacio para la literatura, la poesía, la filosofía y la sociedad. Aquí se lee, se dialoga y se hace humanidad. Bienvenidas y bienvenidos al territorio liberado del pensamiento y la palabra. Muy buenas tardes, bienvenidos a En Su Tinta Radio por Nesa Radio 97.3 FM. Mi nombre es Daniel Samperio y a nombre de los poetas en construcción y de nuestros principales colaboradores, el maestro Porfirio García Trejo y el maestro Francisco Vázquez Salazar, les doy la más cordial de las bienvenidas. Hoy, sábado 18 de abril, con mucho calor el día de hoy, no olvide hidratarse constantemente para evitar estos famosos golpes de calor en esta temporada. Y antes de comenzar, como siempre, los saludos introductorios que no pueden faltar en esa radio. Por supuesto, a los colectivos, a las personas que hacen posible en esa radio, a nuestra directora Rocío Román y a mi compañero Abraham como operador de cabina, que siempre me acompaña todos los sábados en punto de las 5 de la tarde. Y el día de hoy vamos a platicar, vamos a profundizar mucho con García Márquez, porque el día de ayer se cumplieron, conmemoramos el aniversario luctuoso número 12 de Gabriel García Márquez, y también la conmemoración luctuosa de Sor Juana Inés de la Cruz. Sin embargo, vamos a profundizar mucho más en el papel de Gabriel García Márquez, del Gabo, pero en la cuestión periodística. Es importante segmentar para estas grandes figuras literarias, porque son un mundo. Es decir, podríamos hablar de su faceta como cuentista, podríamos hablar de su faceta como novelista, como periodista, por supuesto, y nos podría tomar muchísimos programas, evidentemente. En esta ocasión, bueno, yo hablo con poetas en construcción y digo, bueno, ¿por qué no lo abordamos? Por supuesto, desde la parte periodística, que es una de las facetas poco abordadas del buen Gabriel García Márquez. Pero antes de comenzar, ¿por qué nos vamos con un par de efemérides? En un día como hoy, pero de 1955, muere Albert Einstein, físico alemán, el científico más influyente del siglo XX. Dejó teorías fundamentales, usted conocerá la teoría de la relatividad, frases icónicas, esa célebre también ecuación de E es igual a mc al cuadrado. Sus descubrimientos sin duda revolucionaron la física, obteniendo el premio Nobel en 1921 y el renombre global. También, como habíamos mencionado a inicios de programa, un día como hoy, pero de 1695, muere la 10ª musa, Sor Juana Inés de la Cruz, una de las figuras más destacadas de la literatura y el pensamiento en México y el mundo. Poeta, filósofa y pensadora de gran renombre, cuyos amplios conocimientos enciclopédicos dejaron una huella profunda en la historia de la educación, las ciencias y las letras. Estaría muy bien abordar a Sor Juana Inés de la Cruz mucho más en programas posteriores con el maestro Porfirio García Trejo, quien verdaderamente es una eminencia en estos temas. Y bueno, retomando el tema de las efemérides, también hoy celebramos el Día Internacional de los Monumentos y Sitios establecidos por la UNESCO para promover la conservación del patrimonio cultural. También, por supuesto, un día como hoy, también conmemoramos el luctuoso de Pablo González Casanova, abogado, sociólogo, historiador
crítico mexicano, rector de la máxima casa de estudios de 1970 al 72, considerado uno de los más destacados ideólogos mexicanos contemporáneo y autor de numerosos y amplios estudios en el terreno de la historia, la política y la sociología. Entre sus libros publicados están La democracia en México, Sociología de la explotación, Imperialismo y liberación en América Latina, El Estado y los partidos políticos en México. También un día como hoy, pero de 1965, Enrique González Camarena, lo recordará por supuesto por el inventor de la televisión a color, ingeniero que a la edad de 23 años se le otorgó la patente de su sistema tricromático de secuencia de campos, utilizando los colores primarios rojo, verde y azul para la captación y reproducción de las imágenes. En 1952 inauguró comercialmente su estación televisora XHGC Canal 5 con equipo diseñado y construido por él. Y en 1962 patentó un nuevo invento, el sistema bicolor simplificado para la televisión a colores. También en temas históricos, en temas de batallas, ¿por qué no? En 1916, en el estado de Chihuahua, las tropas de Pancho Villa derrotan a las tropas invasores estadounidenses en la batalla de Puerto de Varas. Y en 1961, año crucial para el latinoamericanismo, por supuesto también para la historia contemporánea de Cuba en la zona central azucarera Australia, a 61 kilómetros al norte de Playa Girón y 89 al noreste de Cienfuegos, en el marco de la invasión de Bahía de Cochinos. Fuerzas patriotas derriban un avión estadounidense de guerra, lo que demuestra la participación de Estados Unidos en la agresión contra Cuba. Y pues bueno, con estas efemérides, por supuesto, importantes, damos inicio al tema que nos compete el día de hoy, que es esta faceta de Gabriel García Márquez, periodista, no el novelista, no el cuentista, más bien a lo que él catalogó como el oficio, el mejor oficio del mundo, ¿no? Importante, hoy 17 de abril, conmemoramos precisamente a este Nobel de Literatura, autor de 100 años de soledad, uno de los libros más influyentes de la literatura latinoamericana. Y bueno, pues hablar de García Márquez suele significar hablar de novelas monumentales, de pueblos míticos, de coroneles que esperan cartas o de familias condenadas a repetir su historia. Detrás del nombre universal del autor consagrado y del símbolo cultural de América Latina, pues existió un hombre profundamente marcado por su infancia, por la pobreza, por los afectos familiares, por la política, por la amistad, por el amor conyugal, por una lucha constante entre esa fragilidad íntima y la grandeza pública. Yo aquí subrayo, probablemente su vida personal fue la materia prima esencial de toda su imaginación y de toda su amplia bibliografía. La existencia de García Márquez no puede entenderse únicamente como la trayectoria de un escritor exitoso. Más bien fue la historia de un niño criado entre fantasmas familiares, de un joven que pasó hambre mientras soñaba con escribir, del esposo leal, de un padre complejo, del amigo generoso de múltiples grupos intelectuales y de un hombre que jamás dejó de sentirse caribeño, incluso cuando el mundo entero lo celebraba, todo un referente mundial. Gabriel José de la Concordia García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia, pequeña población dedicada a la producción de bananos de la costa del Caribe colombiana, en un contexto de un país desigual, violento, profundamente estratificado, como lo venía siendo la mayoría de los países de América Latina digamos, la primera mitad del siglo XX, ¿no? Dictaduras militares, recomposiciones sociales, luchas civiles. América Latina en siglo XX es toda una historia, es toda
un collage de imágenes y de historias. Y pues bueno, Gabriel García Márquez no fue ajeno a este contexto histórico, por supuesto. Sin embargo, pues hay que decir, Colombia conviven como en muchas otras naciones centroamericanas y sudamericanas, conviven tradiciones orales, supersticiones, humor popular, por supuesto, música, relatos, en fin, es un crisol, una riqueza infinita. Su nacimiento ocurrió en el seno de una familia numerosa, el mayor de varios hermanos. Sus padres fueron Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez Iguarán. La relación entre ambos había enfrentado la oposición de la familia materna. Tal vez, probablemente, el padre de García Márquez, don Gabriel Eligio, habrá heredado al buen Gabo algunas de sus más grandes características de su personalidad. Su padre era telegrafista, violinista, un bohemio, un enamorado insistente. Por su parte, Luisa Santiago, su madre, provenía de una familia más establecida. Su padre incluso rechazaba esta unión. Sin embargo, el cortejo obstinado de su padre pues reaparecería transformado muchas veces en las ficciones de Gabriel García Márquez. Su abuelo, coronel liberal veterano de guerras civiles colombianas, seguramente le sonará esta parte de la milicia de los coroneles en muchas de las novelas y ficciones del Gabo, ¿no? El abuelo de García Márquez fue pues, la figura masculina central, hombre de honor, silencioso, severo, profundamente ético, que le hablaba de política, de dignidad, de injusticia, de honor, de estoicismo, y ese fue probablemente la primera persona que le enseñó que pues, el poder podía ser cruel y que la memoria de los derrotados merecía respeto, como esta parte de los códigos morales muy característicos de la milicia, ¿no? Pero bueno, también lo llevaba de la mano por el pueblo, le enseñaba nombres, historias, acontecimientos. Podríamos decir que el abuelo de García Márquez es la parte del realismo, la parte dura de la historia de un continente que fue avasallado muchas veces por conquistas, por intervenciones. ¿Por qué? Porque por parte de su abuela era una mujer que le relataba hechos extraordinarios con absoluta naturalidad. Hablaba de muertos que visitaban la casa, de presagios, de maldiciones, de sueños premonitorios, señales sobrenaturales, sin alterar el tono de voz, por supuesto. Para García Márquez aquello pues no era fantasía, era parte del día a día. Más tarde yo creo que el mundo llamaría a esa serie de relatos, esa tradición oral, lo que conocemos como realismo mágico. Pero pues bueno, para Gabo era simplemente la manera en que hablaban las mujeres de su casa. La convivencia con sus abuelos pues, creó una estructura, yo diría, emocional en García Márquez, pues como una dicotomía, ¿no? Del abuelo heredó la conciencia histórica y pues de la abuela la naturalidad ante lo maravilloso. Eso es importantísimo y ya veremos por qué y cómo se traduce precisamente en parte de su trabajo como periodista. García Márquez desarrolló a temprana edad una sensibilidad extrema hacia el ambiente, hacia los sonidos nocturnos, el viento, las puertas, los olores de la cocina, la luz de la tarde, las conversaciones. Esa infancia, pues, en sentido simple, pues también tuvo soledad, temor, desconcierto, apartado de sus padres. Pues bueno, lo marcaría también en múltiples ocasiones y en mucho de sus obras. Cuando murió el abuelo, la estructura emocional de García Márquez se quebró.
Poco después, pues debió regresar con sus padres. Y esto tuvo una parte de desajuste emocional para Gabo. Nunca dejó de quererlos, pero la centralidad pues de esa infancia pertenecía totalmente a los abuelos, ¿no? Se vio agobiado en esa sensación de pertenecer y no pertenecer a la propia familia. Entonces, pues bueno, su padre, si bien era una figura admirada, pues también complicada. Sin embargo, pues bueno, como lo comenté al inicio, tenía ese encanto personal, esa impulsividad, un cierto desorden vital que también se reflejaría en García Márquez y su amada Mercedes, por supuesto, más adelante, y que también abordaremos esta figura central en la carrera de García Márquez. Gabo, como muchos otros escritores de aquella generación del medio siglo, o incluso anteriores pues fue enviado a estudiar a internados y colegios fuera del hogar, una etapa crucial en la que debió adaptarse a instituciones disciplinarias, horarios rígidos y ambientes más fríos emocionalmente. Me recuerda mucho también a la anécdota de otro grande de la literatura latinoamericana, Mario Vargas Llosa, quien justamente también fue internado en un colegio militar con la esperanza de su padre de quitarle esta idea de ser escritor. Sin embargo, pues bueno, se vio reforzada en esta linda anécdota en la que él redactaba las cartas amorosas para los demás internos. Pasó un tema similar con García Márquez. Fue en el Liceo Nacional de Zipaquirá, donde vivió años importantes de formación, donde destacó como lector más que como estudiante brillante en sentido convencional, reservado, observador, de humor fino, por supuesto, tenía una gracia imponente para platicar. Y pues bueno, mientras otros buscaban el protagonismo social, García Márquez se dedicaba a cultivar una vida interior bastante intensa. Ingresó a estudiar Derecho, esa carrera, esa vocación muy característica de los escritores del siglo XX, que prácticamente muy pocos siguieron, ¿no? En la Universidad Nacional de Colombia, más por una expectativa familiar, por supuesto, que por una vocación auténtica. Es así que, pues bueno, la carrera jurídica representaba una salida respetable ante las presiones que sufría en casa. Y la literatura, que años después se convirtió en su todo, pues parecía un salto al vacío por obvias razones, ¿no? No es lo mismo estudiar Derecho que Letras. Y si hoy, en pleno siglo XXI, nos lo seguimos cuestionándolo y pensándolo, imagínense, en pleno siglo XX. Y bueno, antes de convertirse en figura mundial, fue un periodista mal pagado. Y aquí es donde entramos a lo que es en esencia Gabriel García Márquez. Antes del novelista, del gran Nobel de Literatura en el 82, fue eso. Un periodista mal pagado, porque el gremio, en la mayoría de los casos, siempre se ha mantenido de esa forma. Vivió con limitaciones severas, trabajó en periódicos de Barranquilla, de Cartagena, de Bogotá, dormía en pensiones modestas, pedía fiado, reutilizaba ropa y dependía a menudo de sus amigos más íntimos, como una ayuda, para ciertas ayudas económicas. Principalmente su círculo de amigos, periodistas intelectuales del Grupo de Barranquilla, le ofrecieron este arraigo, este sentido de pertenencia, este apoyo. Y para ese entonces ya era famoso entre sus cercanos por su disciplina obstinada, que tal vez la habrá aprendido no solo de su abuelo, sino también del internado, y pues que configuraría una de las más grandes
potencias que tendría Gabriel García Márquez, que cuando combinas talento y disciplina no hay quien pueda parar, ¿no? Entonces, pues muchos antes de leerlo ya intuían ese talento al escucharlo hablar. Insisto, tenía un encanto para ello, y creo que la mayoría de los grandes literatas tenía ya tienen esa gracia para encantar con las palabras, con el diálogo, con el monólogo. La figura más estable y determinante de su vida adulta fue sin duda Mercedes Barcha, quien conoció pues muy jovencitos. 13 años tenía Gabriel García Márquez, me parece que Mercedes tenía 9 años, y pues bueno, se conocieron muy niños y García Márquez quedó impresionado por su belleza, por su serenidad. Se casaron en 1958, y como lo había mencionado, esta figura central, pues Mercedes sería mucho más que esposa, una administradora del hogar, sostén emocional, crítica también, de forma muy sutil, de forma muy silenciosa, protectora familiar, y una balanza frente al temperamento creativo de Gabriel. Era la jefa de familia. Muchos recordarán las anécdotas y todos los obstáculos que tuvo que pasar Gabriel García Márquez en torno al desarrollo de 100 años de soledad, y Mercedes fue vital en esta tarea. Él mismo reconoció repetidas veces que sus libros se escribieron también gracias a la fortaleza y a la inteligencia de Mercedes. Tuvieron 2 hijos, Rodrigo García Barcha y Gonzalo García Barcha, y como padre, pues García Márquez fue cariñoso, absorbido por el trabajo, por su mundo mental, atrapado constantemente en textos, en lecturas, en el escritorio, en la máquina de escribir. Alternaba pues, momentos pues, de juego y de cercanías con periodos de concentración, pero pues no era un padre, como hoy diríamos, convencionalmente presente, pero pues bueno, profundamente orgulloso de sus hijos. Rodrigo se orientó al cine y Gonzalo al diseño gráfico, y pues bueno, crecieron en un hogar donde inevitablemente el padre se iba a convertir progresivamente en una de las figuras de la literatura más importantes del mundo. El éxito internacional pues también transformó su vida material, también la complicó. A partir de cierto momento dejó de ser simplemente Gabriel Ogavo para convertirse en García Márquez. Protegió su intimidad con celo, le desagraban los intrusos, desconfiaba del chisme y establecía círculos privados claros. Cordial en público, seguramente habrá visto muchas de sus entrevistas y muchas de sus cátedras. Era un carismático personaje, pero en la cercanía real, en su círculo más íntimo, era muy, muy, muy selectivo. Mantuvo amistades con escritores, periodistas, presidentes, artistas, y una de las más comentadas fue con Fidel Castro. Imagínese ser en 1960, 70 en adelante, pues amigo de Fidel Castro, ¿no? En pleno proceso de Guerra Fría, un mundo dividido en 2 ideologías muy importantes, en 2 potencias muy importantes. Y pues bueno, pese a que pues, su cercanía con Fidel Castro le generó críticas intensas, pues para algunos era complicidad, una relación basada básicamente en un diálogo intelectual, una serie de lealtad personal. Aquí en México hay una foto muy famosa, seguramente la recordará, donde está Gabriel García Márquez, Fidel Castro y Carlos Salinas de Gortari. Sin duda una imagen que pocos nos podríamos imaginar. Más allá del juicio político, pues vaya, esto revela que García Márquez
valoraba la amistad por encima de la conveniencia pública. Insisto, imagínense ser un escritor de renombre y pues, formar parte del círculo de amistad de una de las figuras políticas más perseguidas en aquel entonces. Sin embargo, pues eso a Gabriel García Márquez le era indiferente. También tuvo vínculos complejos con otros escritores latinoamericanos, el famoso distanciamiento con Mario Vargas Llosa, que muchos aluden a un conflicto de faldas, como dirían en aquel entonces. Otros decían que pues, era un tema de celo profesional. Versiones hay muchas, sin embargo, pues fue uno de los momentos más, más chistosos si fuera del ámbito del rigor literario. Entonces, bueno, pues esto nos muestra que pues, las relaciones personales entre grandes escritores también se puede dar, por supuesto, se pueden quebrar de manera dolorosa y definitiva. ¿Qué podemos decir de García Márquez en términos como ciudadano del mundo? Vivió en distintos lugares. Ciudad de México, precisamente donde muere, fue uno de sus centros afectivos, así califiquémoslo, uno de sus centros afectivos principales. Residió en temporadas en París, Barcelona, en Habana, otros sitios, infinidad de sitios. Yo por eso digo, es un ciudadano del mundo, si bien colombiano, fue abrazado por distintas naciones. Sobre la manera en la que trabaja García Márquez, pues rutinas controladas, cierto orden, aislamiento, horarios y concentración, y eso ya lo vamos a ver más adelante. Para aquellos jóvenes que estén interesados en formarse como comunicólogos y periodistas, cómo García Márquez estableció una serie de recomendaciones para el joven periodista. Pero esto es muy importante, insisto, la parte del talento y por supuesto la parte de esta disciplina tan dura que tenía a la hora de escribir. Con el paso del tiempo, lamentablemente, porque nadie es ajeno al paso del tiempo y a su rigor y a lo difícil que puede ser, enfrentó enfermedades serias, entre ellas un cáncer linfático que pues, lo tuvo muchos años, pues, muy, muy delicado, que por supuesto mermó de manera importante su carrera tan prolífica en sus últimos años de vida, pero la vejez le trajo un mal, yo creo que todavía más devastador para alguien que se dedica a la literatura, y es el deterioro de la memoria. En los años finales de García Márquez, pues sufrió de demencia senil, y para un escritor eso es, híjole, es una sentencia terrible. Yo creo que la memoria es una de las maneras de comunicar más importantes, la oralidad, y cuando se pierde todas estas historias, todos estos recuerdos, sin duda es una sentencia de muerte para cualquier escritor. Podríamos compararlo, por ejemplo, con el maestro Borges, que si bien perdió paulatinamente la vista, el hecho de poder recordar, de poder hablar, de poder transmitir a través de la voz, de poder dictar, de poder recordar ciertos pasajes, pues bueno, no lo hizo tan dramático como en el caso del Gabo, que fue perdiendo paulatinamente pues la memoria. Para un hombre cuya identidad estaba profundamente ligada al recuerdo, pues perder la memoria era una tragedia silenciosa. Familiares y amigos cercanos observaron estos episodios de confusión y declive cognitivo, cómo fueron aumentando, y ya él en México, por supuesto, y pues una ironía dolorosa. Quien había convertido la memoria en arte, pues empezaba a extraviarla en la vida
en la vida real. Sus últimos años permaneció principalmente en la Ciudad de México, protegido por sus familias. Las apariciones públicas fueron cada vez menos frecuentes. Mercedes y sus hijos cuidaron con discreción ese proceso y, pues bueno, la familia siempre defendió la privacidad del escritor frente a la curiosidad mediática, porque ya sabemos cómo son algunos medios de comunicación en torno a eso, y no es para menos, una celebridad, un referente. Y pues poco a poco, el hombre que en su momento fue expansivo, imparable de otras décadas, se volvió poco a poco más silencioso y se redujo también en cantidad de personas cercanas a él. Y bueno, antes de continuar, nos vamos rápidamente a un corte, no se vayan, estamos en Su Tinta Radio por Enesa Radio 97.3 FM. Regresamos rapidito. En esa radio 97.3 de tu FM. No caigas en engaños. Si te llaman para pedirte información bancaria o de tu pensión, te dicen que ganaste un premio o te marcan para cobrar una supuesta deuda, cuelga y denuncia al 089. Recuerda, no contestes números que no conoces. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Este domingo en la Hora Nacional celebramos el Día del Libro. También reconocemos el trabajo de quienes cuidan a nuestros animales en el Día Mundial del Veterinario. En el Día Mundial del Hígado te decimos cómo cuidarlo y prevenir enfermedades. Además, le hacemos un homenaje a una de las voces más emblemáticas de México, Javier Solís. Quisiera abrir lentamente. Y te contamos cómo inscribirte en la Universidad de las Lenguas Indígenas. Leos y Chat te esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 de tu FM. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso en Su Tinta Radio por Enesa Radio 97.3 FM. Le recuerdo los teléfonos en cabina: 55 22 28 01 33, 55 22 28 01 33. Y para las personas que apenas nos están sintonizando, estamos platicando sobre la vida de Gabriel García Márquez, que un día como hoy, pero de 2014, muere a los 87 años de edad. En el primer bloque hicimos un recorrido bastante breve, ¿no? Pues sobre su vida, sobre su contexto familiar, que es muy importante para entender siempre al escritor, porque es el entorno familiar, como en la mayoría de las facetas de la vida, lo que determina nuestras filias, nuestras fobias y la manera en que vemos el mundo. Estamos platicando precisamente de este proceso doloroso de demencia senil y pérdida progresiva de la memoria de Gabriel García Márquez. Y en esta parte concluyo con que pues, no fue solo la historia de un genio literario, fue la historia profundamente humana de alguien formado por abuelos inolvidables, por carencias materiales, por una vocación arriesgada, que ahorita vamos a ese tema, por un matrimonio excepcional y pues detrás del novel, del personaje público, del mito latinoamericano que representa a Gabriel García Márquez, pues hubo siempre detrás de eso un niño de Aracataca, escuchando a su abuela hablar de fantasmas, mientras un coronel le enseñaba sobre honor y dignidad. Y bueno, todo lo demás, la fama, los viajes, los premios, la inmortalidad cultural, vino después, sin esperarlo. Tal vez estaba predestinado a ese nivel el buen Gabriel García Márquez. Y bueno, pasemos a la faceta periodística. Un tema
casi siempre abordados secundariamente en el sentido de, pues bueno, hay muchísimos análisis de 100 años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, de Crónica de una muerte anunciada, de los cuentos, por supuesto, pero pocas veces recordamos que García Márquez adquirió esta disciplina, este rigor y esta manera tan exquisita de escribir a través de uno de los oficios más bellos del mundo, sin duda. García Márquez dijo en alguna ocasión: el periodismo es el género más importante, escuchen bien, el periodismo es el género más importante de la literatura contemporánea. No hay nada que se le parezca en cuanto a frescura, veracidad y belleza. Esto lo dijo en 1981 en una entrevista para la revista Playboy, un año antes de ser condecorado con el Nobel de Literatura. El oficio que antecedió al mito literario, pues bueno, yo coincido en que para comprender con plenitud toda su obra, pues hay que revisar la faceta periodística. El periodismo le dio, pienso yo, las herramientas primordiales. ¿Cuáles podrían ser? Yo enlisté algunas. El periodismo implica muchas disciplinas, implica muchas habilidades técnicas. Sin duda la escritura es elemental, la entrevista es elemental, la estructura es elemental, pero hablando de herramientas primordiales, yo creo que el periodismo le dio a Gabriel García Márquez, primero, método. Un método bien establecido, en la que pues, la rapidez y la precisión son indispensables. Oído, esto es importantísimo. Considero periodista a título personal, por supuesto, periodista que no sabe escuchar, se pierde tal vez el hilo conductor de la nota e incluso la nota, ¿no? Dentro de un evento, ¿cuál podría ser lo principal? Dentro de un evento de 8 horas, dentro de un evento diplomático, dentro de una discusión en la Suprema Corte, uno podría perderse entre tanta información, por lo que el oído, este sentido, es importantísimo desarrollarlo. Tercero, y está muy ligado al método, la disciplina. Calle, así lo menciono, una herramienta primordial es la calle, salir, entrevistar, hacer crónica, y con ello viene ligada la siguiente herramienta, la mirada, por supuesto. ¿Qué haya a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que define el entorno en el que estamos? ¿Cuáles son las maneras? ¿Cuál es el lenguaje corporal? ¿La manera en que se dice? Todo eso comunica. La estructura narrativa, importantísimo. Como lo mencionaba anteriormente, el periodismo hoy y siempre ha sido mucho más antes, por supuesto, cuando no había todas estas herramientas tecnológicas, incluso era difícil tener una grabadora. La estructura narrativa era importantísima. La nota informativa, el reportaje, la crónica, la columna, el artículo y todos los géneros periodísticos que podamos enlistar tienen en común que son precisos, son muy cortos. Son las palabras necesarias, sin tantos verbos, sin tantos adjetivos. El periodismo tiene eso, tiene la particularidad de cuidar, aún en el nuevo periodismo, la célula principal, ¿no? Sujeto, verbo, predicado y vámonos. Y pues bueno, esto evidentemente para un escritor, para alguien que escribe novela, pues es una herramienta muy, muy importante. El enfoque, ver desde diferentes perspectivas cuál podría ser, no sé, el enfoque del barrendero, el enfoque del policía, el enfoque del bombero, el enfoque de la víctima, y eso es muy importante. Y por supuesto, la relación concreta con la realidad, vivirla, entenderla, caminarla, palparla, sentirla sin
vaya, sin involucrarse lo menos posible sentimentalmente, ¿no? De alguna manera, pues podríamos aludir a la subjetividad, pero pues bueno, como periodistas y como cualquier persona siempre hay una postura política. Sin embargo, el periodista tiene que mantenerse de alguna manera lejano a cualquiera a la seducción de emitir alguna postura, ¿no? Pues bueno, ya cuando antes del premio Nobel, pues las novelas monumentales, antes de convertirse en una figura cultural global, fue reportero, redactor, cronista, columnista, corrector, editor, corresponsal. Eso es muy importante. Viajó a Europa y escribió, pues vaya, textos verdaderamente fascinantes sobre el contexto de Europa en la mitad del siglo XX, una Europa en profunda transformación, producto de la Segunda Guerra Mundial. Y también son historias impresionantes. Ahorita ya vamos a entrar de lleno tal vez a las más importantes. Y pues bueno, incluso cuando ya era un célebre novelista, siguió defendiendo al periodismo como el mejor oficio del mundo. Yo insisto, esto no es una frase retórica, creo que es una confesión, una convicción profunda del Gabo, ¿no? El periodismo para García Márquez apareció como una posibilidad urgente. ¿Por qué lo digo? A diferencia de la literatura, pues la literatura, como lo sabemos, pues es una vocación incierta, económicamente riesgosa también. El periodismo, híjole, también lo es, por supuesto, pero creo que hay diferencias muy notables. El periodismo desde el siglo XX, en que comenzó a desarrollarse producto de las oficinas de comunicación y los cuartos de guerra, la manera en que cómo se comunicaba, el surgimiento de estos grandes autores como Kapuscinski, Truman Capote, etc. El periodismo, a diferencia de la literatura, empezó a tener, justo como un oficio, empezó a tener mayor aceptación, mayor cotización dentro del entorno laboral. El periodismo, así para García Márquez, pues ofrecía la posibilidad de un trabajo inmediato, una plataforma también de escritura cotidiana ante la profunda vocación de escritor. En los años 40 y 50, el periodismo latinoamericano atravesaba tensiones profundas. También lo mencioné al inicio, el tema de las dictaduras, pues no es para menos, ¿no? Jorge Rafael Videla, también podría ser Rafael Leónidas Trujillo, me estoy acordando, Pinochet, por supuesto, en Chile, aunque él ya es más para 1973, Manuel Noriega en Panamá, ¿no? Recordaremos este dictador militar, Juan Vicente Gómez en Venezuela, en fin. El periodismo en Latinoamérica siempre fue una actividad de alto riesgo y pues bueno, pues sufrió una modernización técnica, por supuesto, con la aparición de nuevas tecnologías, censura política, violencia partidista, crecimiento urbano, nuevas formas narrativas que precisamente de las escuelas norteamericanas permearon también en el periodismo latinoamericano. Y pues García Márquez ingresó a ese mundo en el momento de mayor efervescencia, diría yo. Sus primeros textos aparecieron en el diario El Espectador, uno de los periódicos más influyentes de Colombia. Allí encontró algo esencial. Una redacción donde la inteligencia verbal importaba, a la fecha importa. Pararse en una redacción es desafiante en ese sentido. Sin embargo, antes era todavía posible experimentar con géneros como la crónica o el reportaje. Hoy en día la crónica está desapareciendo de los principales periódicos nacionales por lo extensa que es y también como por este efecto de inmediatez. Los lectores ya no quieren leer estos grandes detalles, estos grandes relatos. Y pues bueno, con la aparición de las redes sociales, pues todo se vuelve
híjole, como más ansioso, todo el mundo quiere ir al grano directamente y a veces pierde esa calidad humana. Ya vamos a adentrar más adelante en este término del humano dentro de lo periodístico. Entonces, pues bueno, El Espectador fue donde debuta nuestro querido García Márquez y pues bueno, desde ese entonces destacó por varias cualidades. Una, tenía una capacidad de observación tremenda. Hay relatos, bueno, hay crónicas que yo recomiendo. Por ejemplo, Caracas sin agua, a mí me parece fantástica. Caracas sin agua yo la leí en primer semestre de la carrera de periodismo y es toda una escuela, todo un manual de cómo conjuntar los testimonios y los datos duros. Y además con un hilo conductor que es a través de un ingeniero alemán, Samuel Burkhardt. Otro, y pues la gran obra en torno al periodismo, Relato de un náufrago. Relato de un náufrago también es muy interesante y que pues cuando le escribió le trajo problemas con el gobierno de Colombia. García Márquez también tiene una escucha paciente, sabía escuchar testimonios largos, silencios, contradicciones, titubeos, y esto le permitía construir personajes periodísticos complejos y humanos, que es a veces de lo que hoy en día el periodismo carece, ¿no? De la posibilidad de construir una información a través de los ojos de las personas que lo viven, por supuesto. La escritura, pues bueno, ni hablar, ya mostraba una economía notable. Era preciso, era sobrio y con poco decía demasiado. Más tarde se ha reconocido por su exuberancia narrativa en la ficción, pero pues, digamos, como periodista practicó una escritura precisa y sin ornamento, como habíamos dicho, ¿no? Sin tanto verbo, sin tanto adjetivo, etcétera, etcétera. Y cierro, yo creo que con la principal, el sentido humano. No se interesaba solo por los hechos, buscaba consecuencias humanas. ¿Quién sufría? ¿Quién esperaba? ¿Quién mentía? ¿Quiénes resistían? Podía ser una comunidad, podía ser un personaje en particular. Después de los disturbios del Bogotazo en 1948, Colombia entró en una etapa convulsa. Perdón, pero antes, el Bogotazo, vaya, fue un levantamiento popular con disturbios masivos que ocurrieron en Bogotá, Colombia, en el 48, tras el asesinato del líder liberal y defensor de los derechos populares, Jorge Eliezer Gaitán. Este hecho provocó saqueos, incendios y la destrucción del centro de la ciudad, lo que hace que García Márquez se desplace, migra hacia México, y ahí es donde trabaja en el Universal y luego en el Heraldo. En el Heraldo de aquel entonces, por supuesto, con una escuela periodística muy distinta a la actual, pero bueno, no vamos a profundizar en esos temas técnicos, pero así es como llega a México. El estilo periodístico también de García Márquez, pues bueno, organizar reportajes como si fuera un cuento, imagínense, organizaba sus relatos con un inicio potente, un desarrollo progresivo que te iba interesando, escenas vivas y al final un cierre memorable. Y eso, vaya, era difícil de concebir en un contexto periodístico tal vez un poco rígido, ¿no? Pero bueno, antes de continuar tenemos la llamada de el señor Martín Catalán. Vamos a responder aquí. Y me parece que ya. Don Martín, muy buenas tardes, ¿cómo está? Ay. Ajá.
Don Martín Catalán, un favorcito. Le podría, si tiene su radio prendida, le podría bajar un poquitito porque se nos está viciando un poquito. Muchas gracias, don Martín. Ya ve que se retroalimenta a través de la misma red de nuestra frecuencia. Entonces, con que le baje un poquitito, pues más o menos, don Martín, nada más hágame el favor de hablar un poquito más fuerte para que aquí nuestro auditorio lo pueda escuchar. Uh-huh. Correcto. Totalmente, don Martín. Oiga, ¿usted ha leído algún texto periodístico de García Márquez o únicamente las célebres novelas? Ah, claro. No, por supuesto. Sobre todo el faltable de Crónica de una muerte anunciada. Sí, caray. Novelita lo tiene uno de principio hasta fin. Claro. Y otra que tengo una anécdota muy buena de la increíble historia de Ah, sí, por supuesto. Me acuerdo que empezó el libro mi maestro en la secundaria. Ajá. Y me acuerdo que tenía que ir a presentar el examen para entrar a la prepa. Ajá. Y ni siquiera estudié. Y ahora sí que por terminar la lectura de... Claro. De increíble literatura de Berenice de Sola de Salmada. Hasta que la terminé. Fui a repasar un poco, me bañé y todavía pude hacer examen ahí en el serio. Hoy, no, pues... No, hombre, pues qué maravilla, don Martín. Para alguien que nunca ha leído a García Márquez, además de 100 años de soledad, ¿usted qué texto le recomendaría, don Martín? Ah, uh-huh. Ah, sí, por supuesto. Son los únicos dos que no he leído, pero ahí fuera casi todo lo que me ha llegado de García Márquez. No, hombre. Totalmente. Ok. Totalmente, don Martín. Pues mire, le agradecemos mucho, como siempre, la recomendación y la llamada. Siempre nos recuerda aquellos títulos que pasamos por alto. Y pues yo de mi parte les recomiendo escuchar Caracas sin agua, así se llama, Caracas sin agua. Una crónica maravillosa sobre precisamente eso, ¿no? Un periodo de escasez tremendo en Caracas que puso a todo mundo de cabeza. Don Martín, le agradezco mucho por su llamada y pues nos escuchamos la siguiente semana. ¿Cómo ve? Hombre, un abrazo, don Martín, que esté bien. Muchísimas gracias a don Martín Catalán, un escucha que valoramos mucho aquí en Su Tinta Radio y que siempre, por supuesto, nos da unas recomendaciones muy, muy buenas, como lo digo, que a veces nosotros aquí traemos como un breve resumen y que pues, pasamos por alto. Y pues bueno, estamos a unos minutos de terminar, todavía tenemos un poquito de tiempo, pero estamos hablando precisamente del estilo periodístico de García Márquez. Y a mí me encanta la manera en cómo aborda la crónica y el reportaje, insisto, como una especie de cuento, con un inicio potente, un desarrollo progresivo, escenas vivas y bien descritas, bien documentadas y un cierre memorable, casi
literario, ¿no? Pese a que pues, estamos trabajando con géneros periodísticos. Prefería García Márquez un detalle exacto a una adjetivación excesiva. A veces uno de los vicios a la hora de escribir cualquier género periodístico es eso, el tema de los adjetivos, ¿no? Su prosa tenía cierta musicalidad, no como la de la poesía, por supuesto, estamos hablando de cosas muy, muy distintas, pero pues se leía con naturalidad, con mucha... se leía progresivamente, con mucha fluidez. Incluso pues textos complejos parecían contados así, como por alguien cercano, como una especie de relato. Tenía, por supuesto, también convertía sucesos impersonales en experiencias humanas concretas. Sabía que las cifras importaban, por supuesto, pero una vida individual conmueve y explica mejor, y eso es maravilloso, ¿no? Hoy en el periodismo duro de los datos y de las gráficas y de las infografías, a veces dejamos de lado la parte del testimonio, y eso es muy, muy importante retomarlo, y es algo que Gabriel García Márquez dejó como legado a las siguientes generaciones de periodistas latinoamericanos. Otra cosa muy, muy... Que a mí me maravillan de García Márquez, aún en temas serios, introducía ironía de forma muy fina, ¿no? Nunca de forma frívola. Eso pues hacía más penetrante la crítica, ¿no? La ironía siempre duele, y más bien colocada y bien escrita, imagínense a cuántas autoridades y a cuántos funcionarios no le sacó canas verdes. Y pues bueno, también la parte de la precisión, insistía en verificar nombres, horas, secuencias, contexto. Pese a que, no pese, más bien, no solo el tema de la belleza formal del escrito importaba, ¿no? Por muy bello que fuera, no podías tener errores, y no puedes tener errores en temas de cifras y en temas de todo lo que habíamos mencionado, horas, secuencias, contexto, por qué, y la pirámide invertida que ya conocemos del periodismo. Como lo mencionaba, y esto pues para cerrar este programa, lamentablemente se nos termina el tiempo. Relato de un náufrago es su obra maestra en torno al periodismo narrativo. Y no solo su obra maestra de García Márquez, la obra maestra, considero yo, del siglo XX del periodismo narrativo, personalmente. Habrá quien tenga otros autores, por supuesto, pero pues bueno, Relato de un náufrago, publicado por entregas, imagínense, en El Espectador en 1955, narra la historia de un marinero colombiano que sobrevivió 10 días en el mar tras caer del buque militar A.R.C. Caldas. El gobierno presentó el hecho como un accidente heroico causado por una tormenta. Sin embargo, al entrevistar extensamente al sobreviviente, García Márquez descubrió ciertas inconsistencias, como cuáles: que no hubo tormenta, que el barco llevaba carga ilegal mal estivada y el accidente se relacionaba con negligencia. Luis Alejandro Velasco, quien era el marinero colombiano, el famoso náufrago, inicialmente aclamado como héroe nacional en Colombia, pues vaya, se revela pues, de que se estaba contrabandeando, y finalmente esto lo convirtió en un olvidado por el gobierno que alguna vez lo cargó en hombros. En su momento, pues la publicación incomodó al régimen de otro dictador, del general Gustavo Rojas Pinilla, y pues contribuyó a ciertas tensiones políticas. Y pues bueno, se nos acaba el tiempo. Yo lo único que quiero decir en torno a todo esto es que pues García Márquez nunca creyó que la literatura estuviera por encima del periodismo. Para él los dos oficios eran la misma cosa: la búsqueda de la palabra exacta, la obsesión por contar bien una historia, la certeza de que el mundo está lleno de relatos que esperan a alguien que los mire con paciencia. En estos tiempos, y subrayo, donde la voz del periodista parece más frágil que nunca, donde la inmediatez de las redes sociales aplasta la profundidad y todo ese ruido que hay en nuestros celulares y en la televisión nos ahoga y nos agobia,
recordar a García Márquez pues no es un ejercicio de nostalgia, sino un acto de resistencia ante estos nuevos vicios del periodismo y por supuesto pues no deja de enseñarnos a las nuevas generaciones de periodistas cómo de humano debe ser el oficio más bello del mundo. Me despido, amigas y amigos, mi nombre es Daniel Samperio y les agradezco mucho por quedarse en esta emisión a nombre de los Poetas en Construcción, del maestro Porfirio García Trejo, el maestro Francisco Vázquez Salazar. Les damos las gracias, muchas gracias. Abraham en cabina y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Un capítulo se cierra y se abre otro que juntos disfrutaremos en nuestra siguiente emisión. Gracias por acompañarnos y ser parte de En su tinta radio y cultivar el mundo que es posible. Hasta la próxima. Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radio.